Columnas de humo gigantes en Teherán, explosiones en 5 ciudades iraníes. Israel y Estados Unidos acaban de lanzar el ataque más grande contra Irán en la historia. Lo llamaron Escudo de Judá. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, desapareció y Trump acaba de decir algo que nunca había dicho antes. Comenzamos operaciones de combate mayor en Irán. Esto ya no es una amenaza, es guerra. Irán está en llamas, pero no por bombas, por su propia gente. Millones salen a las calles, gritan contra el régimen, contra la pobreza, contra Jamenei. El gobierno responde con violencia brutal. Números oficiales, 1.200 muertos. Investigaciones independientes, entre 12.000 y 36.000. Trump escribe en redes sociales, sigan protestando, tomen sus instituciones, la ayuda viene en camino. Pero hay algo que nadie sabía en ese momento. Junio de 2025, Israel y Estados Unidos ya habían bombardeado las instalaciones nucleares de Irán. Los destruyeron, o eso creían, porque hace 2 semanas la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo algo escalofriante. Irán está reconstruyendo su programa nuclear, en secreto, bajo una montaña, a 1,5 kilómetros al sur de Natanz. La llaman Montaña Pickaxe. Y aquí viene el dato que te va a explotar la cabeza. ¿Por qué atacaron hoy? ¿Por qué ahora? Te lo respondo más adelante, pero antes necesitas entender lo que está pasando en este preciso instante. 28 de febrero, 2026, 7 a.m., hora de Teherán. Los iraníes salen a trabajar. Es sábado, el primer día laboral de la semana en Irán. De repente, ¡boom! Una explosión masiva sacude el centro de Teherán, cerca de la oficina de Ali Jamenei, el hombre más poderoso de Irán. Luego otra y otra. 30 objetivos en total. Teherán, Isfahán, Qom, Kermanshah, Karaj. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, sale en televisión. Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar amenazas. 10 minutos después, Trump publica un video. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado operaciones de combate mayor en Irán. No dijo ataque quirúrgico, no dijo misión limitada, dijo combate mayor. Eso significa guerra prolongada. Funcionarios estadounidenses confirmaron a Reuters, esto no es un ataque pequeño. Docenas de aviones de combate estadounidenses, lanzados desde bases en Medio Oriente desde 2 portaaviones, uno en el Mediterráneo, otro en el Mar Arábico. Israel y Estados Unidos planearon esto durante meses, pero eligieron esta mañana por una razón. Un oficial israelí lo explicó. El horario fue diseñado para sorprender a los iraníes. No esperaban un ataque de día. Mientras tanto, en Irán, Jamenei desapareció. Reuters confirmó. El líder supremo fue trasladado a una ubicación segura. ¿Dónde? Fuentes iraníes dicen que está en un búnker subterráneo en Labizan, al noreste de Teherán, a 90 metros bajo tierra, con su familia. Y aquí viene el detalle enfermizo. Oficiales iraníes de alto rango que van a reunirse con él son vendados en el camino. Vendados, como rehenes, para que no sepan dónde está el búnker. Jamenei tiene 86 años, lleva días sin aparecer en público y hay rumores de que está enfermo. ¿Por qué atacaron hoy? Porque ayer, 27 de febrero, estaban a punto de firmar un acuerdo nuclear. Irán y Estados Unidos negociaban en Ginebra. El canciller iraní, Abbas Araghchi, escribió en redes: tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes. Está al alcance. Pero Trump no quería un acuerdo, quería rendición total. Le dio a Irán un ultimátum de 2 meses. Desmantelen todo su programa de enriquecimiento de uranio o los atacamos. Irán dijo no.
y Trump cumplió. Pero hay algo más. El objetivo real no es solo el programa nuclear, es el régimen. Trump lo dijo en Fort Bragg el 13 de febrero. El cambio de régimen sería lo mejor que podría pasar. Israel pudo haber matado a Jamenei esta mañana, pero no lo hizo. ¿Por qué? Una fuente diplomática lo explicó a medios israelíes. Le dieron una última oportunidad para desmantelar el programa nuclear. Si no lo hace, la próxima vez no habrá aviso. Irán cerró su espacio aéreo. Israel cerró su espacio aéreo. Irak cerró su espacio aéreo. Sirenas suenan en todo Israel. Hospitales israelíes movieron pacientes a quirófanos subterráneos. Irán prometió una respuesta aplastante y amenazó con atacar bases estadounidenses en Medio Oriente. En este momento, el mundo está al borde del abismo. Irán tiene miles de misiles. Puede cerrar el estrecho de Hormuz. El 20% del petróleo mundial pasa por ahí. Si Irán lo cierra, los precios del petróleo explotan. La economía global colapsa. Pero hay algo que Irán no puede hacer: ganarle a Estados Unidos e Israel. Su programa nuclear fue destruido. Sus defensas aéreas fueron destruidas. Su líder está escondido en un búnker y su pueblo está en las calles celebrando. Sí, mientras misiles caían en Teherán, videos muestran a iraníes aplaudiendo, gritando «¡Muerte a Jamenei!», porque para ellos este no es un ataque extranjero, es una oportunidad. La oportunidad de que el régimen que los oprime desde 1979 finalmente caiga. Trump dio una pista de lo que viene. Nadie sabe si esto resultará en cambio de régimen, pero los analistas militares dicen que la operación está planeada para durar 4 días. 4 días de bombardeos masivos, y después nadie sabe. ¿Se derrumbará el régimen? ¿Contraatacará Irán? ¿Veremos Guerra Mundial 3? Tú decide en los comentarios. Pero hay algo que no te conté. Mientras Jamenei está escondido en ese búnker bajo tierra, hay otro secreto que lleva décadas ocultando: una fortuna multimillonaria construida sobre el sufrimiento de su pueblo. El video que aparece ahora te revela exactamente cuánto dinero tiene el ayatolá Jamenei y dónde lo esconde. Haz clic, ve a verlo ahora. ¿Crees que Irán se rendirá o contraatacará?